Vamos a realizar la implementación de la variación de frecuencia por parte del Micromaster 420 de la marca Siemens. Entonces vamos a mostrar los parámetros que es importante tener en cuenta para realizar su configuración. Entre los parámetros que hay que tener en cuenta para realizar su configuración tenemos estos, que es tensión de trabajo del motor, amperaje de la placa del motor, potencia del motor, frecuencia de trabajo, RPM del motor, que están en la placa, modo de mando, modo de control de consigna analógica, frecuencia mínima, frecuencia máxima, tiempo de subida de rampa, tiempo de bajada y grabar puesta en marcha rápida. El variador de frecuencia también tiene unas especificaciones en sus entradas que pues unas son analógicas y otras son digitales. Entonces el control se puede realizar en la variación de frecuencia, bien sea por entradas analógicas o por entradas digitales, variando un voltaje entre 0 y 10 voltios, que es su polarización de entrada. Para las conexiones entre el motor y el Micromaster hay que tener en cuenta este esquema, que pues él en sus pines trae ya indicados los modos de conexión, la forma de conectarlo, que es V y W, como es ya sabido, y las líneas de conexión van de este modo y pues él ya las trae identificadas. Esta es la imagen del Micromaster. Nosotros aquí tenemos conectados el motor. Esto es un motor trifásico que trabaja, como se visualiza aquí en la placa, vamos a ver los datos, que trabaja a 220 y 440 voltios, a 60 Hz, a 3415 revoluciones por minuto, a 0.7 HP y bien sea a 245 o a 1.23 amperios. Como se puede visualizar en el panel del variador, pues tiene unos botones de pulsación, unos modos de entrada de información, y pues cada uno tiene su funcionamiento. El verde es la puesta en marcha, el rojo es la parada, estas flechitas es la inversión de giro, este de acá pues es para acceder a unas funciones del variador, y esta opción es para poder programar algún numeral que se quiera, alguna opción de las que él tiene. Entonces vamos a realizar la programación de una de las opciones que tiene con respecto al motor que tenemos, que va a ser frecuencia mínima y frecuencia máxima. Entonces la frecuencia mínima está en 1080, vamos a desplazarnos hasta allá, nos desplazamos teniendo pulsado estos botones y pues él se va desplazando en las opciones que tiene hasta llegar a la que necesitamos. 1080, damos P y pues como frecuencia mínima tenemos los 0 Hz. Vamos a programar la frecuencia máxima, que es 1082 P y 60 Hz, como pues debería ser para este motor. Las entradas para la variación de frecuencia, como habíamos especificado, pueden ser de tipo analógico o digital. Entonces para la parte analógica lo estamos realizando con este potenciómetro, que va a variar el voltaje de entrada de 0 a 10 voltios, que es la polarización de entrada. Como se visualiza en el esquema, él tiene un pin que es el pin de start. Ese pin lo habilita él para que podamos realizar la entrada de voltaje y controlar la variación de frecuencia. Entonces vamos a encenderlo. En este momento él está encendido, pero está en su nivel de voltaje más bajo. Como se visualiza en el rotor, prácticamente no está girando. Y a medida que lo vamos elevando, él va aumentando su velocidad proporcionalmente al voltaje de entrada, hasta el punto en donde que si yo le doy los 10 voltios de entrada, va a tener 60 Hz de frecuencia, como se visualiza en la pantalla. Aquí en la pantalla podemos visualizar la frecuencia a la que él está trabajando dependiendo del voltaje de entrada, de 0 a 10 voltios. Esto es para la parte analógica. Entonces, de modo digital, también podemos realizar la variación de frecuencia o la entrada de voltaje más. Se puede variar la entrada de voltaje en modo digital para que él varíe también la frecuencia del motor. Para esto se diseñó esta aplicación,
en Android, para dispositivos Android, que pues lo que pretende es dar el dato, emitir un dato de frecuencia para que llegue y él haga la variación de frecuencia. Entonces vamos a realizar la conexión mediante Bluetooth al módulo. Esto es un módulo Bluetooth acoplado a un sistema Arduino de procesamiento que pues transmite el dato allá. Realizamos la conexión, conectado, y con este botón hacemos la conmutación de parte analógica a parte digital. Entonces cuando yo lo pulse, simplemente el relé se activa y se desactiva lo que es el funcionamiento del potenciómetro. Vamos a ingresar un valor de frecuencia. Como se aprecia, pues él tiene un valor de velocidad muy bajo, y aquí en la pantalla podemos visualizar que la frecuencia oscila aproximadamente a 13 o 10 revoluciones, Hz. Vamos a realizar el ingreso de otra frecuencia, 34 Hz. Pues como se aprecia, él empieza a aumentar su velocidad, y la frecuencia también en el variador empieza a aumentar. Vamos a agregar otra frecuencia, 45. Pues él aumenta su velocidad proporcionalmente, y pues aquí también podemos visualizar en la pantalla del variador que su frecuencia oscila aproximadamente a 45 Hz. Hasta que finalmente agregamos la última frecuencia, que pues estamos variando entre 0 y 60 Hz. Sería su velocidad máxima. Se puede visualizar también aquí en la pantalla del variador. Finalmente pues se puede realizar el apagado y la conmutación obviamente del sistema analógico, que depende del voltaje que tengamos acá, y pues estará apagado si nosotros estamos desconectados. Y eso es todo.